¿Cómo están? ¿Y los demás andan de vacaciones? ¿Me invitaron, no? Bienvenidos todos. Bienvenidos, hermanos, amigos. Bien, el día de hoy, de hecho, teníamos una visita de nuestro hermano Pastor Saúl. Nos canceló de última hora porque están enfermos sus niños. Entonces, para que estemos orando por ellos, ¿sí? Estamos orando por sus pequeños. Su niño más grande le dio dengue, gracias a Dios está bien, ¿sí? Pero, pues bueno, era necesario quedarse porque sus otros pequeñitos también se estaban sintiendo mal. Entonces, para que los tengamos en nuestras oraciones, por favor, ¿no? Que no se vaya a complicar. De hecho, anda mucho dengue, ¿no? La semana pasada hablé con el pastor de Oaxaca, Habacuc, y también me comentaba que algunos hermanos por allá se habían enfermado de dengue. Está lloviendo mucho allá en la sierra de Oaxaca. Entonces, también para que cuando ore, se acuerden de nuestros hermanos de Oaxaca, ¿sí? Y bueno, pues tuvimos que improvisar y pues a ver lo que el Espíritu nos dé. Es cierto. Dios nos libre de eso, mis amados. Por favor, abra sus Biblias. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 7. Miren, igual y este no era un tema propio de la serie, ¿sí? Es un tema que creo que reforzará muy bien, ¿no? Traeré a mención algunos aspectos, algunos puntos que ya hemos tocado a lo largo de la serie. El tema le titulé Creciendo en el conocimiento de Dios, que es lo que está abordando el apóstol Pablo en esta parte de la carta a los Colosenses. Sí, vamos a leer Colosenses capítulo 1 a partir del versículo 7 al versículo 14 y vamos a intentar desmenuzar cada uno de los textos, ¿sí? Para ver qué es lo que el apóstol Pablo estaba hablándole o enseñándole a nuestros hermanos en Colosas, ¿sí? Entonces leemos y después me acompaña a hacer una oración, ¿sí? Bien, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la libertad que tenemos de adorarte, de levantar nuestras manos, de poder cantarte. Gracias, Señor, porque permites también que podamos ser expuestos a tu palabra, que podamos crecer en el conocimiento de ella. Y yo ruego, Señor, para que el consejo de esta tarde sea certero, que caiga en tierra fértil, Señor, y que la semilla produzca fruto a su tiempo, Padre. Gracias por tu bondad. Te pido gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como vemos la primera parte, el apóstol Pablo está informando, ¿no?, acerca de este colaborador de obra, Epafras, y la segunda parte de lo que leímos es una oración del apóstol Pablo, es un deseo del apóstol Pablo para con los hermanos en Colosas, ¿sí? El versículo 7 del capítulo 1 dice: como habéis aprendido de Epafras,
nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este hermano fue quien fundó precisamente la iglesia ahí en Colosas, mientras el apóstol Pablo estaba en Éfeso, mientras él vivía en Éfeso. Sí, muchos, los que dicen que saben, consideran que este hermano Epafras se convirtió en Éfeso mientras el apóstol Pablo estaba predicando ahí, y después regresó a Colosas, que era donde él estaba viviendo, y precisamente fundó una comunidad de creyentes, siguió predicando el evangelio. Ahora, cuando Epafras identifica ciertas doctrinas y enseñanzas totalmente alejadas a la verdad de Dios, al evangelio, a lo que habían aprendido de parte del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando vio que estas falsas doctrinas estaban penetrando la iglesia en Colosas, decide ir para con el apóstol Pablo, que estaba prisionero en Roma, ¿sí? Y lo pone al tanto de esta situación. Ahora, al reportar lo que estaba sucediendo en Colosas, esto apuró al apóstol Pablo a que escribiera la carta a los colosenses. De hecho, la carta a los colosenses, ¿sí?, el tema central es la supremacía de Cristo. Es decir, Cristo está por encima de todo y de todos, ¿sí? Se habían filtrado diversas doctrinas acerca de ángeles, había mucho gnosticismo, que es principalmente el enfoque y el golpe teológico, ¿verdad?, a lo que trae resistencia al evangelio, ¿sí? Entonces, Epafras también se menciona en Filipenses 1:23, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, ¿sí? Algunos creen que este hermano estaba prisionero junto con Pablo cuando él escribió Filipenses. Otros consideran que esto testifica las constantes visitas de este hermano al apóstol Pablo en la prisión, ¿sí? Entonces, a lo que vemos es que Epafras era un hombre temeroso del Señor, un hombre probado y aprobado para el ministerio que estaba desempeñando. ¿Sí? Probado y aprobado. Esto es bien importante, mis amados. ¿Sí? Un hombre que amaba a Dios y que la manifestación de ese amor por Dios era precisamente el amor que le tenía a sus hermanos. Era la preocupación que tenía por la iglesia a la cual él estaba supervisando o estaba a cargo. ¿Sí? Por eso dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 4, después me dirijo al 7 y al 8, pero este es un énfasis del apóstol Pablo. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Sí. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, el versículo 8 lo traduce así. Dice: nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Es decir, Epafras manifestó el amor y devoción por Dios a través de su amor para con los santos. Sí. Y expresó, ¿verdad?, el amor que se tenían los unos a los otros. Ahora, vemos qué importante es la influencia de un siervo de Dios a la comunidad a la que sirve. Es muy relevante. De hecho, dicen por ahí, ¿no?, que las congregaciones, ¿no?, de alguna manera manifiestan el carácter del pastor, ¿no? Hay que echarle ganas, ¿no? Vamos echándole ganitas. El apóstol Pablo da gloria a Dios por la obra en cada uno de ellos y por la obra de Dios precisamente en este hermano, en Epafras. Vemos cómo la palabra de Dios enfatiza vez tras vez, tras vez, tras vez en el amor a los demás como evidencia de nuestra fe y comunión con el Señor. Sí, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: cuando nos enteramos de esto, dice, desde ese día que lo oímos, no cesamos de orar, de pedir por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Debemos entender, mis amados, que la salvación es una experiencia personal con Jesucristo y no la sencilla aceptación de un conjunto de doctrinas y dogmas. ¿Sí? Que ya hemos hablado de esto. Pero es bien importante. Un creyente puede experimentar crecimiento y desarrollo diario a través de la aplicación del conocimiento y experiencia con Dios. Sí. Miren, los gnósticos enseñaban una plenitud. Esta plenitud mística, ¿sí?,
de sus seguidores, ellos creían que podían a través del conocimiento adquirir precisamente esta máxima posición. Sí. Pablo afirma que cada creyente en Cristo puede ser lleno, pero no solamente por acceder al conocimiento, sino por experimentar a aquel que lo da. Sí. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el versículo 9, que nosotros hemos sido hechos completos en Él. Sí, en Él. Y ahora, ¿verdad? Necesitamos, o bueno, lo que el apóstol Pablo dice es que podemos, ¿verdad?, disfrutar esta plenitud, y debemos disfrutar esta plenitud, y se debe de evidenciar esta plenitud en nuestra vida diaria. Sí. Entonces el apóstol Pablo habla acerca del conocimiento de su voluntad. La palabra griega que se traduce como conocimiento, esa se traduce como una preposición añadida que intensifica su significado. No es una impresión o un sentimiento interior, sino un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios que ha sido revelada por completo y de manera definitiva en la palabra de Dios, no en ningún otro lugar. ¿Sí? Esta palabra conocimiento tiene que ver con una experiencia también. De hecho, tiene que ver conocer por experimentar. No solo es retener información. Sí. No solo es eso. Miren, déjenme ilustrar con un ejemplo muy sencillo. ¿Alguien aquí ha comido una paleta de fresa? ¿Sí? Si yo abro una paleta y me estoy comiendo una paleta de fresa, usted puede decir, bueno, yo sé a qué sabe una paleta de fresa. Pero hasta que usted no come la paleta que yo estoy comiendo, va a saber exactamente cómo sabe la paleta que estoy comiendo. ¿Me explico? Es decir, hasta que usted no prueba, no se mete la paleta a su boca, va a saber, va a experimentar realmente el sabor de esa paleta. Usted puede tener una idea, sabe a fresa, pero no lo ha experimentado. Dios siempre nos llevará a través del conocimiento a experimentarlo. Debemos de experimentarlo. ¿Sí? Y esto conforme a su palabra. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo usa la expresión de que sean llenos del conocimiento de su voluntad, repito, no solo habla de una información almacenada en nuestro intelecto, sino habla acerca de una vida congruente a la información que nosotros hemos recibido. Vayamos por favor a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y esto es un poco de lo que ayer tuvimos oportunidad de estar en un congreso de jóvenes y dimos un taller y hablamos un poquito acerca de esto. ¿Estamos ahí? Romanos 12:2, ¿sí? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Digan conmigo, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conformar es una palabra griega que significa amoldar, adaptar, vivir según el patrón de. ¿Sí? Tiene que ver con tomar la forma. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, no se moldeen, no se adapten al sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos proviene del griego metamorfosis, que significa transfigurar, cambiar de apariencia, transformar. Entonces el apóstol Pablo nos insta a cambiar nuestra manera de pensar para que así nuestra vida sea transformada. La Biblia dice cuál es el pensamiento, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Sí? Proverbios 23:7, somos lo que pensamos, hacemos lo que hacemos porque eso es lo que hay en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. ¿Cierto? No hay de otra. Se me salió, estaba adentro. Por eso se salen, porque ahí estaba. Entonces Pablo nos insta a cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, aquí no hay un por qué, sino un para qué. Para que comprobéis. ¿Sí? Esta palabra comprobéis tiene que ver con experiencia. Amados, la voluntad de Dios se vive. La voluntad de Dios se experimenta y se reconoce como buena,
agradable y perfecta. Pero esto sucede cuando nuestra mente ha sido renovada. Muchos de nosotros no experimentamos la buena voluntad de Dios, esta que es agradable y perfecta, porque nuestra mente está contaminada, porque nuestra mente está sucia, porque no ha sido renovada. Este para qué está amarrando la instrucción antes dada. No te moldees a este siglo, sino cambia tu manera de pensar y así podrás experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces vemos como la idea que el apóstol Pablo tiene es que los hermanos de Colosenses crezcan en el conocimiento aplicable en sus vidas de la voluntad de Dios. ¿Sí vemos? De hecho, el mismo apóstol Pablo dice a los hermanos en Éfeso: por tanto dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta palabra insensatos, si la traducimos, es necio, ignorante y tonto. Sí, para el barrio es no sean tontos, ¿no?, sino entendidos. Aquí para la iglesia es no sean necios. Aquí el apóstol Pablo habla directamente del intelecto, entendiendo para aplicar. Una renovación de mente. Sí. De hecho, esto no venía en el bosquejo para poder amarrar un poco más a esta idea de renovación de mente. Sí. Bueno, en el griego tenemos la palabra arrepentimiento, que es metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambiar de pensamiento. Es arrepentimiento. Sí. La verdad es que muchas de las cosas que el Señor nos promete y nos da, no podemos acceder a ellas si no cambiamos nuestra manera de pensar. De entrada, la salvación. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Sí. Versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde aquel día, dice, que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí habla de una inteligencia espiritual. Miren, la inteligencia es la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos. ¿Sí? Sabiduría es la aplicación de esos principios a la vida diaria. Hay mucha gente muy inteligente pero poco sabia. Podemos tener mucha información, pero cuando no aplicamos esa información es por falta de sabiduría. La sabiduría es aplicar la información dada, la información que tenemos. Eso es sabiduría. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo ora para que los colosenses crezcan en el conocimiento de Dios y su voluntad en su experiencia con Él a través de la verdad de las Escrituras. ¿Sí? En toda sabiduría e inteligencia. Dice también que en esta oración el apóstol Pablo pide que sean llenos. Ora para que ellos pongan en obra la plenitud a la cual están accediendo o teniendo acceso por medio de Cristo. ¿Sí? Esto es una consecuencia. Va mucho más allá de un esfuerzo. Se apela a la responsabilidad, pero esta siempre va tomada de la mano con la obra divina. Esta es inseparable. ¿Sí? Y en el versículo 10 encontramos otro para. Es la misma idea que en Romanos. Para que andéis. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Podemos ver el énfasis del apóstol Pablo? Creciendo en conocimiento, creciendo en experiencia, ¿para qué? ¿Sí? Entonces aquí hay un para qué al igual que en Romanos, y esto significa que hay una instrucción dada con anterioridad que se debe atender para poder acceder a lo que viene a continuación.
Sí, Pablo desenmascaraba una herejía en la iglesia de Colosas similar al gnosticismo. El gnosticismo valoraba, repito, la acumulación de conocimiento, pero Pablo destaca que el conocimiento en sí mismo es vacío. La evidencia de que el conocimiento adquirido proviene de parte de Dios debía conducir al cambio de vida y a una correcta manera de vivir. Sí. Si tu doctrina no transforma tu vida, o estás en necedad o cambia tu doctrina. Porque el Evangelio transforma vidas. El Evangelio transforma vidas. La palabra de Dios debe de transformar nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo en su oración tiene dos dimensiones. Dos aspectos importantes. Uno, que debían de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual y el entendimiento. Y dos, que debían llevar fruto en toda buena obra al crecer en el conocimiento de Dios. Sí. El conocimiento no existe solo para acumularlo, mis amados. Debemos darnos dirección para vivir. Nos debe dar, dirección para vivir. Pablo quiso que los colosenses fueran sabios, por supuesto, pero también que usaran su conocimiento. El conocimiento y la sabiduría de Dios no es algo a lo que solo algunos pueden acceder o que está disponible para algunos. Esto está disponible para todos. ¿Sí? De hecho, Dios nos hace la invitación ahí en Santiago 1:5, ¿no? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Pídala. Pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente. Y dice, sin reproche le será dada. Dios no quiere que solo sepamos más acerca de Él, y lo digo entre comillas, sino que también pongamos en práctica el conocimiento que adquirimos de Él. Y eso es sabiduría. Sí. Es el apóstol Pablo. Bueno, ya conocieron la verdad del Evangelio. Sí, ya fueron llenos de Él, ya recibieron la salvación, ya entendieron. Ok. El que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta. Y así podemos irnos por una lista de pecados, ¿verdad? Linduras que nacen en el corazón o que salen del corazón corrupto. ¿Sí? Prácticas a las cuales antes estábamos cautivos debido al pecado, ¿no? El apóstol Pablo, bueno, ya no. Y de nuevo, hay una responsabilidad que viaja de manera paralela a la obra del Señor. Apelamos siempre a la obra de Dios, todo el tiempo. ¿Sí? Y ojo, cuando estamos hablando acerca del conocimiento, ¿no? Por experiencia, no estamos minimizando el acceder al conocimiento, en este caso de la palabra de Dios, de decir, bueno, pues yo lo que quiero es experimentar a Dios y agarrar la Biblia y aventarle y Señor, te quiero conocer, te quiero. No estamos hablando de eso. Para nada, nunca fue el mensaje de ninguno de los apóstoles, ni del mismo Señor Jesucristo. No tendríamos nosotros por qué dar un mensaje así. No, para nada. No estamos alentando a la flojera, no estamos subsidiando negligencias, para nada. No. El asunto es que conforme crezcamos en el conocimiento, que éste sea totalmente aplicable a nuestras vidas. Totalmente. Sí. El conocimiento bíblico y teológico no tiene como propósito, escúcheme, sobreelevarnos de los demás a inflamar nuestro orgullo. Sí. El espíritu de la palabra empuja a todo lo contrario, a humillarnos y a negarnos a nosotros mismos, amando a Dios y amando a nuestros hermanos antes que nuestra propia vida. Ahí se resume todo. Amo a Dios por sobre todas las cosas y amo a mi hermano, amo a mi prójimo. Ahí se resume toda la teología, ¿sí? Versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Sí? Como es digno es
como merece el Señor, ¿no? Y aquí bien lo podemos amarrar a aquellos que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Los que andan en la carne, pues no es según el Espíritu, es decir, no es digno del Señor, no son caminos dignos del Señor. Y andar en la carne es andar en pleitos, ¿verdad? Andar en disputas, ¿sí? Igual. Blasfemia, mentira, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la carne. ¿Sí? El ser lascivioso, bendeciero, mentiroso, borracho, ladrón, arquitecto. No, perdón, eso no. Todo lo que es andar en la carne, ya conocemos eso, ¿no? Usted conoce la lista en su corazón. Sino andar en el Espíritu, que es todo lo contrario a la carne. Si a eso se refiere, andáis como es digno del Señor, en la piedad, en la bondad, en el amor, en la misericordia, en la justicia. Sí. Prontos para perdonar, prontos para pasar por alto la falta, prontos para tener misericordia. Sí. Para que andéis como es digno del Señor. Ahora, aquí habla acerca de llevar fruto. Y ojo aquí, y es algo que ya hemos enseñado, pero es importante porque aquí dice, la palabra dice llevar fruto, no dice producir fruto, ¿no? Y esto es muy interesante porque muchas veces nosotros expresamos esta idea como si el creyente produjera fruto o diera fruto, ¿no? Pero la expresión en la Biblia siempre es llevar. Y el asunto es que hay una gran diferencia entre llevar fruto y producir fruto. Sí. Hay una gran diferencia. Tiene que ver una con la otra. Sí. Y es necesario irnos ahí a Juan 15. Les leo diferentes textos de este pasaje. Pero por ejemplo en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí, subrayo, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, subrayo, lo limpiará para que lleve más fruto. Llevar. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, otra vez, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este de nuevo lleva mucho fruto. No vemos aquí producir fruto. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar fruto. Llevar fruto. Sí. Hay una gran diferencia entre producir y llevarlo. ¿Quién da el fruto? ¿Quién lo produce? Por tanto, mis amados, mi enfoque como hijo de Dios no es producir fruto, esforzarme en el fruto, sino en la permanencia en Él, sino en la permanencia en su palabra, obedeciéndola. Por consecuencia, llevaré fruto. No llevo fruto porque no estoy arraigado en la vid. No llevo fruto porque no estoy pegado con Él. Es la idea de Juan 15. ¿Sí? Una ramita fuera de la planta no está conectado, la savia no llega a esa ramita, por tanto, ¿qué pasa con esa ramita? ¿Y para qué sirve esa ramita? Para nada. ¿Para qué sirve una ramita no conectada? Ahora, por eso la palabra de Dios dice que nosotros fuera de Él, ¿para qué servimos? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso el profeta Isaías y el apóstol Pablo menciona al profeta Isaías, dice: a una se hicieron inútiles debido a su pecado, por cuanto están destituidos de la gloria de Dios. A una se hicieron inútiles, porque fuera de Él no podemos hacer nada. Necesitamos estar conectados a la vid para entonces llevar fruto. Pero yo conozco mucha gente que hace muchas cosas sin Dios. Bueno, pues para el mundo. Pero en el reino somos inútiles.
¿Me explico? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, fortalecidos con todo poder. Esta palabra fortalecidos es la palabra dúnamo, hacer fuerte, confirmar, capacitar, ¿sí? Capacitado con poder conforme a la potencia de su gloria. En Efesios 3:16 el apóstol Pablo utiliza esta misma expresión y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Sí. Ahora, dice conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cómo son estas riquezas de su gloria? Ilimitadas. No hay límite. Son ilimitadas y están disponibles para todo creyente, para todo aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que es de Dios. ¿Sí? Entonces las riquezas de Dios, ¿sí?, no se refiere, no necesariamente habla acerca de dinero, casas, autos. Y ahora Dios no está peleado con eso, pero ahí no se refiere de eso, no habla de eso. ¿Sí? No habla de eso. Estas riquezas de Dios se encuentran en nosotros, en el pueblo de Dios. Estas riquezas son las manifestaciones del fruto del Espíritu. Ahí váyanse a Gálatas para que puedan verlo. A esas riquezas se refiere, a las habilidades naturales y dones espirituales que Dios nos ha dado como miembros, según Romanos 12:5, unos de otros. La herencia de Dios se encuentra en nosotros mientras vivimos para Dios y para el prójimo. Ahí encontramos las riquezas ilimitadas para poder crecer, para poder avanzar, para poder madurar. Por eso es tan importante, mis amados, que llevemos fruto para que otros puedan echar mano de ese fruto. ¿Sí lo vemos? Qué tan importante es que estemos conectados con el Señor, que estemos unidos al Señor y que llevemos fruto. Es glorificado el Padre. A esas buenas obras se refiere. Porque crecemos en carácter, crecemos en piedad, crecemos en amor. Y entonces los demás pueden llegar a nuestras vidas y pueden echar mano de ese fruto que llevamos. Por eso es tan importante que nos congreguemos. ¿Sí? Fortalecidos, dice, con todo y poder, conforme a la potencia de su gloria. Conforme, y hablamos, ¿no? ¿Cómo es? Es la palabra metamorfosis, ¿sí? Tomando la forma, ¿sí? Adhiriéndonos a esa potencia de su gloria. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad, estos términos están relacionados entre sí, pero es bien interesante esto. Y se refiere a la actitud que uno debe de tener durante las pruebas. Paciencia tiene que ver con soportar circunstancias difíciles, ¿sí? Mantenerse firme. Todos pasamos adversidades, todo creyente, todo. El que se porta bien y el que se porta mal también. El que anda en obediencia y el que no anda obediente. Todos como creyentes pasamos dificultades y circunstancias. Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo hostil. ¿Sí? El Señor nos garantizó algo. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice después? Confiar. Confiar, yo he vencido el mundo. Entonces, paciencia tiene que ver con soportar circunstancias difíciles, mantenerse firme, siendo paciente. Ahora, longanimidad se aplica a la paciencia que uno debe de tener para con las personas, en las dificultades de los otros. Fíjate, no solamente el Señor nos lleva a ser pacientes en Él, en mantenernos firmes en Él, sino también en ser pacientes con nuestro prójimo. Cuando quizás el prójimo no está dando la mejor respuesta o la que yo espero o la que yo quisiera. Pero si tienes 60 años en la iglesia y todavía batalla con lo mismo,
sé paciente con Él. Sé paciente con Él. Ahora, ¿de dónde viene esto, mis amados? ¿De dónde puedo echar mano de esta paciencia y esta longanimidad para con mi hermano? ¿De dónde? ¿Quién produce el fruto? La realidad es que cuando hay ausencia de bondad, mire, voy a hacer así. Cuando hay ausencia de bondad y longanimidad, es porque no estamos permaneciendo en Él. Sí. Estos frutos muestran una persona, ¿verdad?, que es solidaria con el otro, especialmente cuando está enfrentando adversidades. El apóstol Pablo dice a los Corintios, voy a parafrasear, ¿no? Pero dice que nosotros somos consolados y experimentamos al Dios consolador para que cuando algún otro hermano esté pasando una situación similar, nosotros podamos consolarlo y decirle, brother, tranquilo, ya pasé por ahí, todo va a estar bien. Ahí se aplica. Ahí se aplica. El Dios de toda consolación. Sí. Entonces el apóstol Pablo ora para que crezcan. Me voy a subir al barco, ¿va? Y los voy a subir a ustedes también. Para que crezcamos en el conocimiento de Dios, en sabiduría e inteligencia espiritual, para que así podamos llevar fruto, esto evidenciando paciencia en la adversidad y amor y paciencia para los que nos rodean. Esa es la oración del apóstol Pablo. Y luego remata en el versículo 12 y dice, con gozo. ¡Ajá! No pateando el bote, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en su luz. Mis amados, en luz, ¿se dan cuenta que sigue atribuyéndole la obra del Señor? Que sigue siendo una obra de Dios. Nos hizo aptos, la expresión griega significa nos hizo suficientes. Nos dio autoridad. Dios, miren, encontré un comentario respecto a esto y no sé si para usted va a ser del mismo impacto, pero para mí pasó algo en mi corazón, ¿no? Me dice, Dios nos califica a través de la obra de Cristo. A eso se refiere. Nos hizo aptos en Él. No califica según mis obras, porque Él se puso ya en mi lugar. Y de hecho para allá vamos ahorita. Pero Dios me califica a través de la obra de Cristo. Por eso puedo tener una comunión con Él. Me hizo apto en Cristo Jesús. Sí. Dice, la herencia literal es la porción de un patrimonio. Cada creyente recibirá su propia porción individual de total de la herencia divina. Y esta es eterna. Y aquí no va a haber de que a ti te tocó más que a mí y que no va a haber nada de eso. Y cuando refiere a la luz en las Escrituras, la luz representa la verdad divina, ¿sí? Como luz, en sentido de tanto intelectual como en la luz representa también la pureza divina en sentido moral. Por ejemplo, la palabra habla mucho en Proverbios, habla acerca del entendimiento y habla acerca de luz, ¿no? Son alumbrados nuestros ojos, son abiertos nuestros ojos, ¿sí? La palabra se autocalifica como luz a nuestra vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la luz es un sinónimo del reino de Dios. Ahora, puede pasar... Víctor, ¿me ayudas con el piano? Todavía no termino, ¿sí? Pero Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado
Hijo, su obra, Él. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? ¿Quién? El Señor. ¿Quién nos trasladó al reino de su amado Hijo? El Señor. Esta palabra nos ha librado significa traer cerca. Tiene que ver con un rescate. Y se refiere, por supuesto, a la manera en cómo Dios obra en nuestra liberación espiritual del reino de las tinieblas, el cual, a diferencia del reino de la luz, con su verdad y pureza, ¿sí? El reino de las tinieblas es el dominio donde solo hay engaño y donde solo hay maldad. Y según las Escrituras, nosotros, antes de que el Señor nos alcanzara, ahí es donde vivíamos y ahí es donde operábamos, siendo guiados por un corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas. No. Y era lo que nos dominaba y era lo que nos movía, ¿sí? Anhelos y sueños que quizá tenían algo de bondad y humanidad, pero al final engañoso. Y muchas de las veces todos esos sueños y esos planes y motivaciones por los cuales nosotros nos levantábamos y caminábamos y hacíamos y decíamos, muchos de esos nos traicionaron y nos jugaron en contra. A muchos nos pegaron y nos dejaron en la lona más de una vez. Pero gracias a Dios por su obra, que ya no somos movidos por nuestro corazón ni por nuestras vísceras, por nuestros impulsos, sino ahora somos guiados por su palabra, que nos guía. Y antes andábamos en tinieblas, no veíamos, a tientas, mas ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, en donde todo es claro, en donde hay luz, en donde es evidenciada mi condición y en donde puedo llevar mi condición de pecado y mi torpeza y mi necedad a los pies del Señor, y Él hace lo propio con ello a través de su palabra. Sí. Versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Híjole, este versículo 14 da para toda una serie, mis amados. No, redención, la palabra griega significa libertad con un pago. Sí. Libertad con el pago de un rescate. Y se empleaba precisamente en las transacciones que permitían la liberación de esclavos de su yugo de servidumbre. Se utilizaba esta palabra, redimidos. Y aquí se refiere precisamente a la manera en cómo Cristo liberta a los pecadores que creen en Él, ¿sí? Y los liberta de la esclavitud de pecado. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la teología cristiana, la redención se refiere específicamente a la salvación de la humanidad del pecado y sus consecuencias a través del sacrificio de Cristo Jesús. Según la doctrina bíblica, Jesús pagó el precio por los pecados de la humanidad con su muerte en la cruz y su resurrección, ofreciendo así la posibilidad de reconciliación con Dios y vida eterna a quienes creen en Él. Ahora, la redención en este sentido abarca varios elementos claves y muy importantes, y voy a mencionar 4 implicaciones fundamentales respecto a la redención. ¿Va? No me voy a ir muy largo, todavía tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tengo chance todavía. Punto número 1, la liberación del pecado. La redención implica ser liberado de la esclavitud del pecado, lo cual permite a las personas vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ojo con esto, no se refiere al pecado del mundo, Es decir, Dios no me liberó del pecado del mundo. Dios no me está libertando del pecado del que está a un lado. ¿Sabe de cuál pecado me está libertando? Del mío. De la concupiscencia de mi corazón. De mí.
porque era esclavo del pecado. Sí. Y un esclavo, mis amados, no tiene derecho. Porque el mundo hace lo que hace. Porque está bajo el maligno. Porque vive como vive. Porque está bajo el maligno. La condición en la que se encuentra es debido a su naturaleza. Como ya lo hemos mencionado antes, el perro ladra porque es perro. El gato maulla porque es gato. El hombre que mata es porque es asesino. El que miente es un mentiroso. El que roba es un ladrón. ¿Me explico? Y por eso es tan importante que nosotros podamos entender que Dios está mucho más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y es por eso que Dios viene a resolver lo que somos, no lo que hacemos. Porque al final lo que somos evidencia, más bien lo que hacemos evidencia lo que somos. Lo que somos definirá lo que haremos. ¿Me explico? No al revés. Hacemos lo que hacemos porque es lo que somos. Es por eso que Dios viene a transformar nuestra vida, más allá de cambiar nuestras maneras y formas, que eso se ajusta solito, conforme nuestra naturaleza es transformada. Sí. Entonces, implicación número 1, liberación del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Es decir, a mí no sé si a ustedes les llegaron así, pero yo tuve amigos que me dijeron, es que allá en la iglesia, ¿no? Te lavan el coco y te meten ahí, y al rato tienes que hacer lo que ellos dicen, y no te dejan fumar, y no te dejan tomar, y ya no te dejan ir a antros, y no te dejan bailar, y de repente como que asociamos que la iglesia te prohíbe un montón de cosas. No, así no funciona. Así no funciona. De hecho aquí, si alguno quiere fumar, fume. Si no quiere un antro, hágalo. Aquí no prohibimos eso. O sea, cada quien, solo que estará evidenciando su naturaleza. Es sencillo. ¿Me explico? O sea, simplemente se expondrá la palabra y dirá, bueno, pues ¿encajas con el perfil del creyente? No, pues no eres creyente, sencillo. O sea, no hay de otra, ¿no? Pero el asunto es que el apóstol Pablo lo maneja de esta manera. Es, ahora Cristo me ha hecho libre de todo eso. Más bien antes yo no tenía la libertad de dejar de fumar. Yo antes no tenía la libertad de dejar de alcoholizarme o drogarme. Yo antes no tenía la libertad de dejar de mentir, de dejar de chismear, de dejar de blasfemar. ¿Me explico? Porque era cautivo de mi pecado. No podía. Quise dejar muchos años, muchas prácticas, y algunos dirán, yo también he intentado dejar durante muchos años la pornografía y no he podido. Porque no se trata del poder humano, sino se trata de la obra de Dios. Él nos capacita, Él nos habilita. En Él nos libertó del pecado. Y ahora ya no somos esclavos del pecado, sino libres del pecado. Punto número 2. Implicación. Número 2. De la redención. Restauración. La redención no solo nos libera, sino que también restaura la relación entre Dios y el ser humano, aquella que había sido rota por el pecado desde el Edén, allá en Génesis. El hombre, a partir de que cae en pecado, transgrede el mandamiento de Dios, nace siendo un enemigo de Dios por naturaleza.
Así como Adán, dice que fueron abiertos sus ojos y se dio cuenta que estaba desnudo. Y dice que cuando Dios buscó a Adán, él fue y se escondió y le dijo: ¿por qué te escondes? Dice: es que me di cuenta que estaba desnudo. ¿Quién te dijo esto? Dice: escuché tu voz y tuve miedo. Así el hombre sigue escondiéndose de Dios. Así el hombre natural sigue dándole la espalda a Dios. Pero mis amados, Dios sigue buscándolo. Dios sigue buscando al hombre. Y la evidencia es esa cruz. Dios pagó el precio por la humanidad, aun cuando la humanidad no lo pidió, aun cuando la humanidad no lo deseó, aun cuando la humanidad no hizo absolutamente nada para buscar a Dios. Dios todo el tiempo te ha buscado a ti y me ha buscado a mí. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Salmos 7, versículo 11 al 13 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esta es la condición en la que se encuentra de cara a Dios el hombre sin Cristo. Palabras del apóstol Pablo, dice que fuimos librados del justo juicio de Dios. En la redención hay restauración. Yo ya no soy un enemigo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que el postrer Adán vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. ¿Qué fue lo que perdió el primer Adán? Su relación con Dios. Perdió su relación con Dios. Ya no podía ver a Dios como lo veía al principio. Pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús, Él nos ha reconciliado con el Padre a través de su obra. Implicación número 3 de redención: pago de un precio. El sacrificio de Jesús es visto como el precio pagado para redimir la humanidad. Hebreos 7, 26 y 28 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está hablando acerca de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. No hay un mejor sumo sacerdote. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que los sumos sacerdotes en la antigüedad, ellos primero presentaban sacrificios para expiar sus propios pecados, porque eran hombres pecadores, y después presentaban los sacrificios para el pueblo, para expiar los pecados del pueblo. Pero dice el autor de Hebreos, pero este sumo sacerdote, dice, no tuvo que presentar un sacrificio para sí mismo, puesto que él era puro, era limpio. No había una deuda. Y dice, y él, siendo sumo sacerdote, también se presentó como cordero, como sacrificio. Y fue acepto por Dios. Y fue acepto por el Padre. Hubo un pago. La salvación, mira, algunos dicen, no, es que la salvación es gratuita. Para ti. Para ti. Pero se pagó la deuda. Hubo un pago. Cuando el apóstol Pablo entendió esto, dice, el Señor me ha hecho libre, dice, pero ahora yo soy esclavo de Él por amor. Para
ti es gratis, pero se pagó. Miren, el hecho de que nosotros podemos llegar y levantar las manos y adorar, cuando dice el autor de Hebreos, vengan, entrad hasta el lugar santísimo. Amados, para ellos eso era inconcebible. La gente moría en la presencia de Dios. Los sacerdotes tenían que entrar totalmente limpios, a cuentas con el Señor, porque si no podían morir. Y cuando el autor de Hebreos dice, con toda confianza entren hasta el lugar santísimo, dicen, a ver, espérate, ¿cómo puede ser eso? Ya hubo un pago, ya no hay deuda, ya no hay deuda. Estás limpio, estás limpio. Es por eso que adoramos. Adoración no es Eso no es adoración. Adoración es entender esto, que hubo un pago y ahora puedo acercarme con mis manos levantadas y decir, Señor, gracias, gracias, gracias por salvarme. Punto número 4, implicación número 4 de redención. Una vida nueva. La redención ofrece la oportunidad de una vida nueva, caracterizada por la gracia, el perdón y la esperanza de la vida eterna. Porque esto no queda aquí. Ayer Angelito puso una película, no sé cuál es, y en la película estaba un niño hablando y decía, ya sé que muchos creen que después de morir te vas al cielo cuando... Yo sé que no, la vida del hombre termina cuando muere y ya. Y luego cambia el segmento. Y yo así de, ¡ey! ¿Escuchaste eso, hijo? Sí, papá. A veces se nos olvida que hay una vida después de esta. Y nos aferramos tanto a esto que precisamente es la evidencia de que no estamos conscientes de que hay una eternidad. Y ponemos todo nuestro esfuerzo en estos 80 o 90 o 100 años, si bien nos va, de este plano terrenal. Se nos olvida que somos pasajeros, que somos efímeros. Y reflexionemos un poco, comparando 100 años. Miren, voy a ser todavía más generoso, le voy a dar 120 años. Para que vea que yo soy bien buena onda. 120 años comparado con una eternidad, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Y nos aferramos tanto a esos 120 años. Por eso Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe, más bien hagan tesoros en el reino de los cielos. Ahí hay garantía. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído y sé quién tiene resguardado mi galardón. Yo sé. Sí. Una vida transformada. En resumen, la redención es un acto de liberación y salvación que transforma y restaura, brindando una nueva oportunidad de vida y relación con Dios. Tenemos liberación, salvación, por medio de su sangre, es lo que dice Colosenses 1:20. Por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El apóstol Pablo no está diciendo que su sangre tuviera propiedades salvadoras en su composición química, no, sino esta expresión apunta a la totalidad de la obra expiatoria de Cristo como sacrificio perfecto por nuestros pecados, mis amados. Por medio de este sacrificio reconcilia al hombre pecador con el Dios justo. La sangre representa la vida. Jesús derramó toda su sangre en vez de que se derramara la nuestra. Él tomó nuestro lugar y esto equivale su vida en lugar de la mía. Pero dice, no, versículo 14 es el final, en quien tenemos redención por su sangre, dice, y el perdón de nuestros pecados. Ahora, pero si Dios es bueno, ¿no? Lo platicábamos. Bueno, ¿cómo podemos ver la bondad de Dios
cuando quizá habrá gente que sea condenada y cuando quizá habrá gente que siga en separación con el Señor y no sean rescatados. Bueno, miren, la palabra dice esto: en esto consiste el amor de Dios, que aun cuando tú y yo somos pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. La gente necesita saber esto. Tú necesitas entenderlo en primera para que puedas degustar de todas las bendiciones. ¿Recuerdan el para qué? Y después de que nosotros lo hayamos creído y abrazado, y hayamos sido libres, id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Id. Pero primero tenemos que saber qué cosas nos enseñó Jesús. Tenemos que ser discípulos. Les voy a tomar, denme 5 o 10 minutos, ¿sí? ¿Me dan chance? Yo sé que ya tienen hambre, pero aguántenme tantito, ¿sí? Quiero compartirles un poco del taller que dimos ayer con los muchachos, porque está muy amarrado en cuanto a esto. Y tiene que ver con el entendimiento, mis amados. Sí. Miren, ojo con esto. Según los estudios de la información recopilada de nuestros smartphones en el 2021, se ha observado que las personas aproximadamente pasamos 5 horas diarias usando nuestros teléfonos. Aprox. Llamadas, mensajes, redes sociales, etcétera. ¿Sí? Entre tanto, 5 horas diarias. Yo hacía un cálculo, ¿no? Y esto equivale a 35 horas a la semana, 140 horas al mes. Estas 140 horas al mes equivalen a 1680 horas al año. ¿Sabes cuántos días al año es? Son 70 días al año. Ahora, entiendo que no todo el tiempo se utiliza para dispersión, ¿no? Se usa para otras cosas. Un aspecto educativo, informativo, religioso, ¿no? Es un medio de comunicación. Sin embargo, es una cifra alta, ¿no? Impacta esta cifra. Ahora, algo que veíamos es que las redes sociales, aun cuando nosotros podemos o intentamos darle buenos usos, no, la realidad es que estas no son naturales, no son neutrales por diseño, es decir, fueron creadas con un propósito, ¿sabes? O sea, junto a estas tecnologías, o todas, ¿sí?, buscan ahogarnos en un mar de distracción para atraparnos y así generar ganancias económicas. Es un negocio. Es un negocio, ¿sí? Entonces, dentro de lo que estaba viendo, pues, lógicamente nuestra generación ha sido llamada como una generación distraída, ¿sí? Estamos distraídos. Ahora, miren, de acuerdo con Microsoft, estos datos están muy interesantes, pero en el año 2000 la persona promedio tenía una capacidad de atención de 12 segundos. Para el 2013 ese número bajó a 8 segundos. Otro estudio registra que se cree que para el 2025, gracias al scroll infinito, nuestra capacidad de atención se reducirá a solo 5 segundos. Es decir, ¿no? Y hay una frase, ¿no?, que yo se lo compartí a los muchachos y quiero compartírselo a ustedes, ¿no?, que cobra mucha relevancia, porque la realidad es que muchos estamos atrapados en esto y no nos damos cuenta, pero es esto: eres influenciado por aquello a lo que le prestas atención. Y yo le decía a los muchachos esto: no te convertirás en lo que quieres ser, sino en lo que tu mente está más influenciada.
¿Sabes cuál es tu mayor influencia? Aquello a lo que le prestas más atención. Iglesia, ¿a qué le estás poniendo atención? ¿A qué le estás poniendo atención? Entonces, es bien importante. Yo amarraba a los muchachos y les decía, Jesús sabía esto y es por eso el discipulado, la importancia del discipulado. ¿Sí? Jesús, los discípulos dormían, comían, desayunaban, es decir, experimentaron todo al lado del Señor. ¿Sí? El discípulo es el resultado de una constante influencia del Maestro. Nosotros estamos siendo discipulados por aquello que estamos consumiendo y estamos siendo influenciados, al igual que nuestros hijos. Y el asunto es que somos llevados a ser como Jesús. Tenemos que parecernos a Jesús y tenemos que pasar tiempo con Él y saber qué es lo que Él enseñó y saber qué es lo que Él quiere, y todo eso solamente no lo vamos a encontrar en redes sociales. Miren, y no, como le decía yo a un muchacho ayer, no estoy satanizando los dispositivos inteligentes ni redes, no, echamos mano de ello. El asunto es el tiempo. O sea, ayer platicaba con Jeremy, ¿no? Y con Juanito, veníamos en el carro y hablamos acerca del dominio propio. O sea, no satanizamos la dispersión, la recreación, ¿no? Pero todo su tiempo. Pero a lo que voy es a lo que le prestamos más atención. Eso es a lo que nos vamos a convertir y eso es lo que somos. ¿A qué nos estamos exponiendo? Porque la realidad es que la iglesia no está haciendo su trabajo. La iglesia muchas veces no se parece a Jesús. La iglesia no tiene el deseo de que otros se salven. La iglesia no tiene esa carga en el corazón por predicar el evangelio. La iglesia está ensimismada. Mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mi negocio, yo. No es muy diferente a la filosofía del mundo, ¿eh? Y a veces la atacamos y nos admiramos y le echamos y le tiramos y no nos damos cuenta que estamos en la misma condición desde nuestra trinchera, ensimismados. No me alegra cuando llega alguien nuevo a la iglesia, ni siquiera me acerco ni le pregunto su nombre. ¿Qué se puede esperar de ir a predicar afuera si a los que el Señor trae no hacemos nuestra chamba? Y la pregunta obligada es: ¿por qué nos parecemos tan poco a Jesús? ¿Por qué nos parecemos tanto al mundo? ¿Por qué? Ahora, pues es que yo sí soy. Pues ya no seamos así. Tenemos que crecer. Yo le decía a los muchachos, miren, no se imaginan los billones de dólares que le invierten todas estas empresas por nuestra atención. Y el asunto es que están sobreestimulando nuestros cerebros. Por eso es los reels de 5 o 10 segundos, ¿no? Lleno de luces, atractivos. Miren, si no nos atrapan los primeros 3 segundos, next. Y ya no me atrapó, el que sigue. Y nuestro cerebro se está sobreestimulando. Ahora, mis amados, los tesoros más valiosos son los más rebuscados de encontrar. Las verdades de la Escritura
solamente podemos acceder a ellas pasando horas escudriñándolas. Pero somos flojos. Hay apatía. No queremos invertir tiempo en el Señor. Mejor pongo una prédica y lo que hay es lo que escucho. Pero no me siento con un diccionario y con la Biblia a leer, a estudiar, a ver qué dice fulano, a ver qué dice sutano. Y ese es el bagaje que hay. Damos gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, pues. Gracias a Dios por el Hijo, el cual nos ha libertado y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro, dijo exactamente lo mismo, ¿no? Dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos, hay un para. No es para que tengas familias lindas, bonitas, no es para que tu negocio sea prosperado, no es para que tú seas feliz. Ese no es el objetivo. Ahora, viene una familia como consecuencia, una familia bonita, linda. Claro, si eres obediente, vas a ser pleno, por supuesto, pero no es el fin. No es el propósito. Fuimos llevados de las tinieblas a su luz para anunciar sus virtudes. Sí. Gracias a Dios por su obra. ¿Por qué no cierras tus ojos? Es nomás para que no te distraigas. Y si aprendiste algo, si Dios habló algo en tu corazón, dale gracias. Y si a lo mejor no aprendiste nada, pero estás de acuerdo en algo que pudiste escuchar, también dile, Señor, gracias. Gracias por tu obra, Señor. Gracias. Sin duda, Señor, reconocemos que necesitamos crecer en el conocimiento de tu voluntad y que debemos de echar mano de todas esas riquezas de tu gloria, Señor, para así poder ser de bendición a otros y llevar fruto. Y entonces serás glorificado, Señor. Y que podamos permanecer en ti, que podamos permanecer en tu palabra, obedeciéndola, reconociendo, Señor, que no hay ningún otro lugar, ninguna otra información, ningún otro método al cual nosotros podamos echar mano para poder hacer tu voluntad. Señor, deseamos conocerte, Señor, y conocerte en verdad, por encima de cualquier sistema humano, por encima de cualquier religión y cualquier otra cosa que, Señor, podamos ir a tu palabra y acercarnos a ella con un corazón correcto, Señor, entendiendo que esta es todo suficiente, Señor, y que nos muestra lo necesario y lo conveniente para nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ver tu obra con mayor claridad y que podamos crecer en paciencia y que ese amor, Señor, que decimos tenerte también se vea reflejado en el amor que le tenemos a nuestros hermanos. Que haya un deseo genuino en nuestro corazón por preocuparnos por las necesidades de los otros. Que podamos crecer en amor, Señor, y que de esa manera, Señor, el mundo sepa que somos tus discípulos, como tú lo dijiste, Señor. Te necesitamos, Dios. Reconocemos que estamos limitados, estamos muy cortos como seres humanos. Estamos muy cortos, Señor. Pero apelamos a tu obra. Apelamos a tu obra, Señor.
Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por los que pudieron estar, por los que no pudieron, Señor. En tus manos los ponemos y reconocemos, Señor, tu bondad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, familia, pues muchas gracias por su tiempo. No salga corriendo, salúdese, ¿sí? Y con el favor de Dios nos vemos el miércoles, ¿va?